Les doy la bienvenida a mi podcast. Soy Sergio Sánchez Fuentes y hoy seré el guía que les mostrará los misterios de esta senda de sombras. Barcelona, 1912. El sol se esconde lentamente tras el horizonte y las calles estrechas del Raval se envuelven en penumbras. En este rincón de la ciudad, donde la luz apenas ilumina y los callejones ennegrecidos de piedra caliza parecen encorvarse unos sobre otros, la maldad se teje en las sombras. Una figura encapuchada se desliza con sigilo mientras las ventanas se cierran a su paso y los gatos y ratas huyen despavoridos. El destino haría de ese ente uno de los mayores horrores que Barcelona ha conocido. El nombre y la cara que se esconden tras aquella silueta aterradora son los de Enriqueta Martí, que para muchos será siempre la vampiresa de Barcelona. Para comprender el monstruo en el que se convertiría, debemos retroceder a 1868, cuando Enriqueta nació en Sant Feliu de Llobregat. Por aquel entonces, la pequeña localidad apenas era una aldea rural donde las familias sobrevivían como podían con lo mínimo. La de Enriqueta estaba marcada igualmente por la pobreza. Sus padres, unos simples campesinos, apenas lograban conseguir sustento para ellos ni para su pequeña hija. El hambre y la desesperación marcaron sus primeros años de vida, dejando una huella imborrable en su carácter. Años después, cuando apenas había cumplido 18 años, la tuberculosis que devastaba los pulmones de la vieja Europa reclamó la vida de sus padres. Enriqueta se quedó sola en un mundo que apenas había aprendido a soportar. Después de eso, se trasladó a Barcelona en busca de una oportunidad. Pero la ciudad condal no tenía compasión para quienes no lograban adaptarse. Sin embargo, Enriqueta se dio cuenta de que debía fundirse con ese medio hostil si quería sobrevivir. Así pues, recaló en el mundo de la prostitución, pues esa era la forma más rápida de subsistir en las cloacas implacables de las ciudades de la época. Convirtiéndose en una mujer camaleónica, capaz de pasar desapercibida o resaltar según le convenía, empezó poco a poco, a lo largo de los años, a hacerse un nombre en aquellos suburbios. Con el cambio de siglo, mientras ella seguía tejiendo su reputación, la clase alta de la ciudad paseaba despreocupada por las amplias calles del Ensanche, donde se codeaban con artistas y políticos en cafés elegantes, despreocupados de la miseria que reinaba en los barrios bajos. Allí, las casas apenas se mantenían en pie y las familias vivían hacinadas, desnutridas e infestadas de piojos. Las barriadas estaban laceradas por callejones oscuros y húmedos, donde el hedor de los orines se mezclaba con el humo de las estufas y las calderas de carbón. Al caer la noche, el crimen y la desconfianza reinaban en aquel barrio. Fue en este ambiente donde Enriqueta, como si perteneciera a la penumbra misma, comenzó a moverse durante años con soltura. Su influencia en el barrio del Raval cada vez era más imponente. A sus 35 años y después de labrarse cierta reputación, la gente empezaba a tratarla con respeto y temor a partes iguales.
Nadie se atrevía a sostenerle la mirada, pues se decía que sus ojos escondían tras ellos una oscuridad realmente inquietante. Su influencia y renombre, que no paraban de crecer, consiguieron traspasar la frontera de la penuria y abrirse camino hacia los cafés de la época, donde gracias a las tertulias masculinas se convirtió en la prostituta más solicitada del momento. Así, poco a poco, Enriqueta escaló hasta su objetivo final, las altas esferas. Dejó atrás los harapos de prostituta y comenzó a forjarse una nueva apariencia. Empezó a conocer de boca de los burgueses que pagaban sus servicios los secretos de la sociedad adinerada. Descubrió que latía un interés oculto en la élite de la ciudad. Hablaban entre ellos de ciertas pócimas y elixires elaborados con ingredientes prohibidos que aseguraban juventud, belleza, la cura de enfermedades e incluso dotaban a quienquiera que los tomara de una longevidad antinatural. Enriqueta encontró en esos rumores la oportunidad perfecta para hacer crecer sus ingresos y al mismo tiempo satisfacer una retorcida curiosidad por lo macabro. Sus ansias de poder y de importancia la llevaron a querer convertirse en la persona que pudiera otorgarle a la clase alta esos productos prohibidos. Su cabeza comenzó a maquinar. Los límites de Martí empezaron a desdibujarse. La malignidad arañaba sus entrañas para abrirse paso hacia el mundo, llevando tras de sí una personalidad mucho más oscura y despiadada que acechaba en su interior, aguardando a que Enriqueta la dejara salir. La vampiresa quería emerger. Años de desconfianza y de odio hacia el mundo que tan poco le había brindado y que tantas cosas le habían negado, convirtieron a Enriqueta en una mujer fría y despiadada. Pero nadie podía imaginar hasta qué punto sus prácticas se oscurecerían. Comenzó a rondar los parques con la caída del sol. Siempre iba disfrazada, a veces de mendiga, otras de señora distinguida e incluso a veces de institutriz. Observaba a los niños pobres y desamparados, a aquellos que jugaban solos o que parecían no tener a nadie que los vigilara. Se acercaba a ellos y con dulzura fingida y una sedosa voz impostada les prometía comida, abrigo. La inocencia de aquellas criaturas le facilitaba el trabajo, y cuando los niños veían en ella un ser de luz con el que podrían irse para sentirse a salvo y cuidados, Enriqueta los llevaba hasta su vivienda en el Raval, un apartamento sombrío de paredes húmedas y desconchadas y estrechos corredores. Empezó a correrse la voz de que algo estaba pasando en los bajos fondos. Rumores que emergían de parroquias cercanas contaban historias de monjas arrepentidas que confesaban haber vendido bebés de sus orfanatos a una mujer encapuchada que cada 2 noches acudía a ellas con una bolsa de monedas. Las novicias cambiaban la vida de los neonatos por un puñado de pesetas. Y después observaban cómo esa figura se perdía en la lejanía, sumergiéndose en las sombras. Tras aquella penumbra estaba la calle Ponent,
donde en el número 29 se había abierto una puerta directa al infierno. Una vez que los niños atravesaban el umbral de aquella puerta, ya jamás volvían a salir. Martí los utilizaba como materia prima para su cruel negocio. Los mantenía cautivos y debilitados, extrayéndoles la sangre poco a poco con jeringas infectas hasta que los pequeños fallecían. Luego hervía sus cuerpos para extraer de ellos jugos y grasas que reducía con hierbas naturales. Así era como Enriqueta creaba sus productos. Posteriormente acudía a reuniones con la aristocracia en las que se volvía una maestra de la publicidad. En aquellas tertulias mezclaba mentiras con leyendas, asegurando que sus productos curaban las marcas de la vejez, que sus elixires, tomándose con regularidad, aseguraban una salud fuerte y una vida más longeva. Enriqueta creó en pocos meses una cartera notoria de clientes importantes que mensualmente necesitaban sus consejos y sus productos. Ahora el mundo le respondía por fin, después de casi 40 años de vapuleos y miseria, de vender su cuerpo al mejor postor. El destino le daba su recompensa: poder e influencia. Con el silencio cómplice de aquellos poderosos que conocían las sádicas prácticas de Enriqueta, el terror comenzó a recorrer las calles de la ciudad. Las desapariciones de niños pasaron de ser algo anecdótico a inundar los periódicos y las conversaciones. Cada semana desaparecía algún pequeño. Los barrios pobres eran presa del horror, y la neurosis empezó a hacer mella en sus habitantes, que empezaron a difundir historias acerca de una sombra encapuchada que deambulaba de noche por las calles del Raval y que, asistida por el mismísimo Lucifer, se colaba en las casas más vulnerables para arrastrar a los niños a las tinieblas. Las familias, presas del horror, huían de las calles cuando las campanas tañían anunciando el anochecer. Se encerraban en sus casas, cerraban ventanas, tapaban cualquier abertura al exterior y colapsaban las puertas con muebles. Si Lucifer rondaba las calles, debían protegerse. Cubrían las paredes y las puertas con crucifijos y, siguiendo las leyendas medievales sobre brujería, trazaban líneas de sal ante cada puerta y ventana. Tiraban los colchones en los salones y se apiñaban arropados hasta la cabeza. Pasaban las noches en vela, intentando respirar lo más bajo posible, para que la oscura silueta que acechaba tras la puerta, tras no escuchar nada en el interior, pasara de largo, calle abajo, buscando su premio en el siguiente hogar. Las familias sin recursos se desesperaban viendo cómo a los altos estamentos no les importaba nada lo que pasaba en las zonas pobres, pues la calma de sus vidas no se veía alterada lo más mínimo por aquel horror. Pero eso estaba a punto de cambiar. Teresita Guitart Congost, de 5 años, hija única de una gran familia pudiente, fue raptada en febrero de 1912. Su institutriz, que estaba jugando con ella en el parque, se acercó a un vendedor para comprar agua para la niña que jugaba en el césped a escasos metros de ella. Cuando la institutriz, después de unos minutos, volvió al lugar donde estaba con Teresita, la criatura ya no estaba en ningún sitio. Con la ayuda de unos transeúntes y de varios agentes de policía, la institutriz buscó a la niña por todo el parque. Pero tras la caída del sol, después de horas de búsqueda infructífera, llegaron a una terrible conclusión.
Alguien se la había llevado. La noticia de la desaparición conmocionó a todos. La ciudad comenzó a movilizarse para encontrar a la niña. Sin embargo, nadie tenía pistas concretas sobre su paradero, solo rumores que cambiaban de un día para otro. Casi un mes después de la desaparición de Teresita, una vecina llamada Claudia Elías, que vivía en el edificio de enfrente al de Enriqueta, comenzó a sospechar que algo raro pasaba en esa vivienda, ya que una niña desconocida, visiblemente desaliñada, de vez en cuando aparecía por la ventana mirando a la lejanía. La vecina reparó que no podría ser hija de Enriqueta, pues aquella prostituta no tenía descendencia. Observando la situación y empezando a sospechar que esa niña estaba encerrada y en malas condiciones, Claudia decidió alertar a la policía. El 27 de febrero de 1912, la policía se presentó en el número 29 de la calle Ponent y tiraron abajo la puerta de Enriqueta Martín. Entraron a la fuerza, y mientras uno tiraba al suelo a Enriqueta y la esposaba con las manos en la espalda, los otros accedieron al interior de la vivienda. Tras inspeccionar el lugar, tuvieron claro que habían dado con el terror que asolaba Barcelona. En el salón había una estufa de metal abollada y sobre ella un gran caldero de latón ennegrecido por el uso. Una capa de grasa amarillenta, solidificada y con trozos amorfos de carne cubría su interior. Junto a esa estufa, un montón de ceniza se mezclaba con ropa de niño hecha jirones. Decenas de zapatos pequeños se apilaban contra una esquina, y en el centro de la estancia, un alambique oxidado aún destilaba una sustancia translúcida que goteaba poco a poco a un recipiente de cristal totalmente opaco por la suciedad. Las brasas de la estufa, depositadas encima de una placa de metal, calentaban la cuba principal del alambique. Cuando los agentes abrieron la tapa de la cuba, las náuseas por lo que vieron les hicieron caer de rodillas al suelo, tosiendo sin parar. Los cuerpos despiezados de dos neonatos flotaban en el agua hirviendo de la cuba, condensando las paredes del alambique y creando el fluido que goteaba hasta el frasco de cristal. Cuando se repusieron, pudieron levantarse para seguir investigando. Y tras entrar en otra habitación repleta de hierbas secas y frascos pequeños de cristal, continuaron hacia la habitación del fondo. Al abrir la puerta, la tristeza inundó sus ojos y sus entrañas. Había múltiples somieres oxidados atornillados a las paredes, y amarrados a ellos había cadenas que acababan en tobilleras de metal. Unos cubos con agua sucia y pan duro estaban en una esquina. En la otra, periódicos viejos empapelaban el suelo y sobre ellos heces de niños se amontonaban. Las ventanas estaban rotas y el viento helado de febrero aullaba y movía las raídas cortinas mientras se abría paso hacia el interior. Mientras inspeccionaban la habitación, escucharon unos sollozos tras ellos y al darse la vuelta, encontraron a dos niñas encadenadas y abrazadas, desnutridas, sucias pero vivas. Una de ellas era la niña a la que buscaban, Teresita. Martí continuaba en el rellano, de rodillas, intentando liberarse de sus esposas, cuando vio a los agentes salir con las niñas moribundas en sus brazos. Mientras los policías se las llevaban, las niñas sostuvieron la mirada de Enriqueta,
hasta que desaparecieron escaleras abajo, rumbo a la libertad. Enriqueta se quedó en total y absoluto silencio, con los ojos como platos, mirando al vacío con cara de ausencia. Una lágrima brotó de su ojo derecho y, deslizándose lentamente hacia la barbilla, cayó al suelo. Enriqueta no derramó esa lágrima por los niños a los que había matado. Enriqueta derramó esa lágrima porque el mundo había vuelto a arrebatárselo todo, sentenciando su final. La captura de Enriqueta Martí generó una gran conmoción en Barcelona y el caso fue ampliamente cubierto por la prensa de la época. Su vivienda fue registrada exhaustivamente durante varios días. Se encontraron ropas, huesos y cenizas de procedencia humana y se realizaron múltiples investigaciones para intentar determinar a quiénes pertenecían esos restos. Sin embargo, debido a la falta de técnicas forenses modernas, fue imposible determinar cuántos niños habían muerto a manos de Enriqueta. Y por supuesto, jamás descubrieron sus identidades. La prensa, tras hacerse eco de cada detalle del caso y tras conocer que, entre otras cosas, drenaba a sus víctimas extrayéndoles la sangre, decidieron bautizar a esa mujer como la vampiresa de Barcelona. Ahora, la ciudad por fin tenía un nombre y una cara para la maldad que había asolado sus calles. El juicio de Enriqueta Martí se convirtió en uno de los eventos más cubiertos y morbosos de la época. Aunque ella nunca confesó, las pruebas encontradas en su domicilio y los testimonios de las niñas encontradas la señalaron como la principal culpable de todas las desapariciones y las muertes de niños que habían acontecido en la ciudad. Se intentó encontrar a sus clientes, pero la élite barcelonesa cerró filas y pactó un silencio común que hizo imposible depurar responsabilidades. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia a la espera del garrote vil, pero nunca llegaría a sentarse en ese instrumento mortal, ya que en 1913 todas las presas de la prisión, formando una turba armada con platos, cubiertos y trozos de muebles, se echaron encima de Enriqueta y, como represalia por los atroces asesinatos de niños y bebés, la destrozaron. De esa mujer solo quedó una masa de carne y huesos, sin nombre, sin poder y sin influencia. Durante más de 100 años, la figura de Enriqueta Martí se ha adherido a la memoria popular como un símbolo de terror y crueldad. El caso de la vampiresa de Barcelona sigue siendo recordado como una historia macabra en toda la ciudad condal. A día de hoy, la calle Ponent ya no existe en Barcelona. No queda nada de la vivienda de Martí. La ciudad quiso borrar todo rastro de ella. Pero algunos cuentan que en las noches gélidas y húmedas del invierno barcelonés, si te pierdes en la madrugada, puede que veas su sombra encapuchada deslizándose entre los callejones, siguiendo el rastro de los llantos de los recién nacidos. Pues Enriqueta, donde quiera que esté, aún necesita materias primas para seguir elaborando sus productos.